Muy buenos días, hermanos. El devocional de hoy está basado en Daniel capítulo 6 y le puse por título Una vida de oración, ya que en este capítulo vamos a ver la importancia de la oración para la vida de Daniel. Este capítulo lo podemos dividir quizás en 5 partes. En la primera vemos una introducción a la posición en la que se encontraba Daniel al comienzo de este capítulo. Daniel ya era un hombre grande. Y nos dice que el rey en ese momento, Darío, puso 20 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, entre los cuales estaba Daniel. Pero Daniel destacaba, era superior, dice el versículo 3, que Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. La vida de Daniel hacía que también él resaltase del resto, pero no resaltaba por su propia luz, sino que resaltaba porque Dios así lo quería. Entonces el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino a Daniel. Esto a los demás sátrapas y a los gobernadores no les gustó. Entonces la segunda parte de este capítulo la podremos titular La conspiración contra Daniel. Y durante los versículos 4 al 9 podemos notar cómo estas personas buscan cómo hacerle caer a Daniel y cómo planean todo un edicto para que él tenga que terminar en el foso de los leones. Pero podemos notar, tanto como en el versículo 3 que Daniel es superior, así también en el versículo 5 nos dice que entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No podían encontrar cosa que Daniel tuviese para hacerlo caer. Entonces por eso los sátrapas y los gobernadores tuvieron que dar un plan. Pusieron un edicto y hicieron que el rey Darío lo firme y que cualquiera que rompiese ese edicto sea echado al foso de los leones. En el versículo 7 nos dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. La tercera parte nos habla de la oración de Daniel y vemos los versículos 10 y 11. El versículo 10 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Podemos ver que Daniel supo del edicto, pero Daniel ya llevaba una vida de oración y no por causa del edicto iba a dejar de hacerlo. Tuvo la valentía de, aún sabiendo el edicto, ir a su habitación y orar. Y lo hizo aún con la ventana abierta. Lo hacía así porque era como podemos ver en Crónicas 6:36, nos dicen, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y lo entregares delante de sus enemigos para que les tomaren, los lleven cautivo a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos y oraran hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que ha edificado tu nombre, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada su oración y su ruego, y amparás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Oraba así
por recomendación de, de Salomón. Y podemos ver también que los sátrapas, los gobernantes, lo vieron y fueron delante del rey y lo acusaron. En los versículos 12 al 16 habla del proceso contra Daniel. Y podemos notar que le cuentan al rey para que éste lo mande al foso de los leones. Y en el versículo 14 el rey dice, cuando el versículo 14 nos dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Sin duda, Darío tenía cierto aprecio por Daniel y quería librarle, pero ya se había firmado un edicto y, y no había forma de revocarlo. Entonces, podemos ver que en el versículo 16 el rey mandó y que trajesen a Daniel y lo echase en el foso de los leones. Y vamos a leer una porción que nos dice el versículo 16. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y pusieron una piedra sobre el pozo y lo dejaron ahí a Daniel. Entonces podemos ver cómo Darío conocía del Dios de Daniel y, y también conocía de la vida de Daniel, de cómo él le servía continuamente. Del versículo 18 al 28 podemos ver la protección de Daniel, porque Daniel salió victorioso de esta prueba. El versículo 20 nos dice que el rey se levantó muy de mañana, sin poder dormir, y se acercó al foso y nos dice, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Vemos cómo vuelve a recalcar el Dios tuyo, el Dios a quien tú continuamente sirves, siervo del Dios viviente lo llama. Y el versículo 23, cuando Darío se entera de que Daniel sigue vivo, dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Es importante esto porque dice que él confió en Dios. Él confió en que Dios podía librarlo, y Dios lo libró enviando un ángel para que sostuviese la boca de los leones. No pasó lo mismo con los que planearon todo esto contra Daniel, ya que nos dice que ellos y su familia fueron echados en el foso y todos sus huesos fueron quebrantados. Ahora en el versículo 25 en adelante podemos ver cómo Darío escribe a todos los pueblos, naciones y lenguas, acto que habíamos visto ya desde otro rey anteriormente, para dar gloria al Dios viviente, al Dios de Daniel. Para terminar, les invito a buscar en Efesios, cuando está hablando de la armadura de Dios, el capítulo 6, el versículo 18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos que es sumamente importante en nuestras vidas llevar una vida de oración, de estar constantemente todos los días orando, hablando con Dios y tomando ese momento de oración en nuestro día a día. Podemos ver que desde muy joven Daniel había decidido agradar a Dios, había decidido a Dios antes que a los hombres. Y vivir así, vivir como Dios quiere, es difícil muchas veces en un mundo que le da la espalda a Dios. Pero como Daniel, tenemos que ser valientes y tenemos que tener vidas de oración para poder salir victoriosos de las pruebas que podamos afrontar. Hasta aquí el devocional de hoy, pero que sea de bendición.